Vemos que es un artista impresionante, me apasiona la capacidad de trabajar que tenía, la capacidad de soñar, me impresiona eso que dices tú, que ahora hablamos contigo de este asunto, ese hombre que es un fabulador de imágenes, pero también... Bueno, se trata de inaugurar la exposición El otro Vigasluna, la seducción de lo tangible, aquí en el Pablo Serrano. Es una exposición itinerante que ha estado en Málaga y bueno, aquí también pues he intentado también hacer unas variaciones acercándola más a Zaragoza, que es una de sus ciudades preferidas, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, todos sabéis que su esposa es aragonesa, es zaragozana, y además se cumplen 25 años de Jamón Jamón, con lo cual también hay unas fotografías que incluso hay secuencias durante el rodaje de esa película. Entonces lo que se trata es de entender que Vigasluna no solamente era un cineasta, sino que era un artista, y que ya previamente a su labor de cineasta, desde los años 70, él hace una incursión seria en el arte conceptual. Entonces aquí se recoge toda la trayectoria desde esas obras de los años 70 hasta que él fallece hace 4 años. Entonces la obra es algo increíble. Para el que no ha visto lo que ha llegado a hacer este hombre a lo largo de estos años, una labor callada, porque la conocida es la del cine. Esto lo tenía un poco en el territorio de su intimidad, porque además no lo necesitaba para vivir. Es una obra completamente auténtica porque la hacía para sí mismo. Y las series, pues hay las caras de Dalma, toda una serie de simbología de las lactatios, las vulvas. O sea, es interesantísimo porque es un estilo muy propio, primitivo, muy cercano a la tierra, y después ya en la última época, cuando él ya tiene el huerto, entonces las famosas lonas, que son unas lonas que él se trae de la exposición de Shanghái y las extiende en su huerto, y entonces las va trabajando juntamente con la naturaleza. Él era un enamorado de Zaragoza. Es una de sus ciudades clave en su trayectoria, ¿no? Y evidentemente lo del rodaje de Jamón Jamón, que es el Aragón interior y más profundo. De lo que proponía Vicky hace 11 años, y es el que Proyecta Aragón sea una ventana al cine aragonés, el dar la oportunidad a los realizadores aragoneses o al cine realizado en Aragón, dar la oportunidad de mostrar sus obras en una sala. Para nosotros el objetivo, como digo, era poder unir la creación con el público. Yo creo que para mí el Proyecto Aragón es un proyecto cultural, no es que sea fundamental y vital para la ciudad, sino que es un proyecto de ciudad, es un proyecto que hace ciudad. Si alguien quiere saber cómo está el audiovisual aragonés, tiene que venir a Proyecto Aragón y tiene que saber lo que es Proyecto Aragón. No hay ningún creador aragonés que sea conocido ahora mismo que no haya pasado por Proyecto Aragón estos 11 años. Así que evoluciona el festival, nos permite trazar o ver o dibujar lo que es el panorama audiovisual, pero nos permite también seguir la evolución de todo aquel que hoy en día es alguien o algo, ¿no? O ha hecho algo. Y sí que me gusta señalar este año, claro, yo hablaba de las sensibilidades de lo público, pero claro, cuando ves los colaboradores, le da una vuelta más a lo que es un proyecto cultural, porque no creo que haya muchos proyectos en esta ciudad que tengan de cómplices, en este caso a 2 librerías, a una galería y a un teatro, o a la Universidad de Zaragoza, ¿no? Quiero decir que yo creo que la sensibilidad cultural del proyecto es tal que los cómplices que en esta ocasión tienes, ¿no?, refuerzan lo que es el sentido cultural del Proyecto Aragón. Y terminaría diciendo que me parece que además es un proyecto cultural que es metacultural, es decir, Proyecto Aragón es un proyecto cultural en sí mismo que se nutre de proyectos culturales. El programa tiene muchísimas cosas porque es desde ahora hasta marzo,
muchos espacios, el Centro de Historias, por supuesto, el espacio de Cai Luzán, que variará al espacio del Centro Joaquín Roncal a partir de enero. Y después también contamos con la Universidad con Filosofía y Letras y con, como os decía, pues estos otros espacios de librerías y el teatro. En general lo que pretende esta edición es reivindicar Aragón como lugar de cine, como lugar de localización, de rodaje, como un sitio por el que se interesan cineastas de todo el mundo, ¿no? para rodar, y hacemos pues unas sesiones muy especiales. Y también hablaremos de recreaciones de cine, una que tiene lugar en la Almunia, se llama La Almunia se rueda, sobre pues la recreación de Nobleza Baturra de Florian Rey, que lleva ya 2 ediciones. En la Galería Puyo veremos una exposición de Jorge Isla. Jorge Isla es un joven valor que hace una mixtura entre fotografía y audiovisual muy interesante, que también ha hecho sus primeros pasitos con nosotros en Proyecta Aragón. Vamos a traer a uno de los productores y al dibujante del libro en el que se basa el largometraje de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas. El dibujante es Fermín Solís. Otro personaje muy importante para nosotros es Paco Martínez Soria, a veces no tan valorado, pero cuya trayectoria ha sido siempre muy interesante en teatro dramático, aunque parezca mentira, y también, por supuesto, en el cine más cómico, ¿no? Que ha representado por los tópicos aragoneses. También presentamos un libro muy especial de Eduardo Fuenbuena. Eduardo Fuenbuena es un cineasta y guionista que no se prodiga mucho, y bueno, también Vigas Luna tiene una vinculación con Aragón y con Zaragoza en concreto muy especial, porque es el único que se atrevió a cambiar nada más y nada menos que la Virgen del Pilar de sitio para la ofrenda de flores. Y otra de las cosas que hizo muy interesantes en la ciudad fue que en el 2008 reflotó pues el recién adquirido por Joaquín Aragona Cabaret del Plata. Y yo estaba obsesionada. No esperaba que me fuera a coger, no lo esperaba, porque si no hubiera estado tan nerviosa que hubiera sido imposible. Beethoven convivía esas dos pulsiones de una manera muy potente, ¿no? La pulsión erótica y la pulsión espiritual. Vigas nos acompañaba a sus hijas y a mí a la ofrenda cada año, estoicamente haciendo las colas inmensas, eternas, de 5 horas de espera para poder pasar. Y imagino que le iba dando vueltas al tema, porque realmente era una cosa que imagino que todas o todos sabéis, era agotador. Y se le ocurrió que también era un poco desperdiciar la cantidad enorme de flores que le llevaban a la Virgen en aquella pared que se acababa casi a principio de empezar. Me hice amigo de Vigas escribiendo el libro, aunque la relación nos conocíamos de rodajes. Yo había asistido a Son de Mar, había asistido a Colabrero, había asistido a varias películas y siempre me había caído bien, había buen clima. Pero recuerdo que fui a hacer una entrevista para Cinemanía que cerraba un número, que era un poco entrar en la casa de él y pasar un día entero con él, y nos lo pasamos genial. Yo quedé abducido, totalmente por él, seducido, porque él es un seductor nato en todos los sentidos de la palabra. Eso es uno de los términos que le definen más bien. Te generaba una confianza y como si ya llevásemos de toda la vida. Me olvidé de que estoy con una película, con un director. Estaba con alguien que vamos a hacer lo que haga falta, ¿no? Lo que pudieron ser Javier, Moya y Penélope. Él tenía una fe ciega en él. No tengo la poligonera perfecta. Esta chica la bomba va a ser, y hasta el final siempre confío en ella plenamente. Tengo que decir que con Vigas Luna es con el director que mejor he trabajado, más relajado, podría haber hecho cualquier cosa con él, ¿no? Así que bueno, otros directores pues o tienes más pegas, más preguntas. Con él no tenía ningún, o sea, he trabajado siempre muy relajadamente, ¿no? Porque este fue el primer trabajo con él, luego el último que yo hice fue también con él, en Volaverum, no sé si la viste. Era una persona muy tranquila, muy zen,
tenía sus rituales a diario, pues echaba su siesta siempre, después de comer, se metía su plato de ajos crudos, se daba sus paseos por el campo con sus perros. Bueno, era una persona de costumbres y de una tranquilidad que siempre te daba, pues la transmitía y te daba una confianza, una sensación de que confiaba en tu visión, tanto como en la suya propia. Además, él siempre decía que no trabajaría con gente con la que no se fuera a cenar. O sea, que él cuando hacía casting de personas con las que le interesaría irse a cenar. Vigas Luna, yo creo que ha aportado al cine español 3 o 4 cosas muy importantes. Una imaginación desatada, una gran originalidad y un amor por la vanguardia y por la modernidad que ha marcado época. Desde el primer momento de su carrera, en la segunda mitad de los años 70, se inclinó por un tipo de cine muy arriesgado, donde le encantaba retratar relaciones humanas muy fronterizas, muy pasionales, siempre al borde del borde, con personajes muy poco anodinos, sino todo lo contrario, y en diferentes géneros y con diferentes historias, pues yo creo que eso lo mantuvo hasta el final. Era un gran director de actores y de actrices, un gran descubridor de talentos, que tenía un olfato privilegiado para detectar talentos, como lo demostró con Penélope Cruz, Jordi Moyà, Javier Bardem, Verónica Echegui, Ariadna Gil, en fin, con un montón de actrices y de actores para los que él fue fundamental, ¿no? Porque supo explotar lo mejor de ellos mismos. Y yo creo que en el cine español no encuentro un equivalente de esa altura en cuanto a esa especie de afán de innovar, de originalidad y de una mirada muy poderosa y muy poco convencional sobre las relaciones humanas. Yo tenía 21 años, le conocí en la última prueba de la Juani, que ya era con él en Barcelona. Yo había perdido el avión a primera hora de la mañana porque no sabía que había que estar con un tiempo de antelación, no había cogido aviones. Entonces, cuando llegué, pues llegué tan agotada, o sea, ya llegué lo había llorado todo, había pensado que ya no me iban a coger, que había perdido la oportunidad con él. Y no, y en realidad me esperaron, hice la prueba, como todas las demás, en la que dábamos 5, y pasamos unas cuantas horas hablando, haciendo las escenas, pero como él era así, ¿no?, tan relajado, en realidad creo que lo que él estaba era como oliéndome, ¿no? O sea, viendo a ver hasta dónde podía llegar, y le interesaba mucho, pues eso, la parte, la energía que tenía, mis inquietudes. Entonces él que siempre llevaba su cámara a todos lados, lo grababa todo, se pasó pues toda la mañana haciéndome preguntas y estuvo muy divertido. Y al final de la mañana pues tuvimos una conversación y me dijo, ¿te tomarías un café conmigo? Le dije, sí, claro. Y nada, tuvimos una conversación en la que me dijo, yo creo que podría ser una muy buena Juani, pero no sé, es que no te veo, me dijo, no te veo muy ilusionada, porque yo, claro, como no esperaba para nada que me fuera a coger y ya lo había dado todo por perdido, pues yo creo que estaba tan tranquila que él dijo, es que no te veo ilusionada. Y en ese momento me volví loca y le agarré y le dije, mira, si tú me das la Juani, te aseguro que no te vas a arrepentir en tu vida. Entonces, después de esto, pasaron 2 semanas o una semana y ya me llamaron y me dijeron que yo era la Juani. Y ahí empezamos pues a vernos, él venía a Madrid, cogía la cámara, nos íbamos a dar una vuelta, me pedía que le enseñara mi barrio. Es cierto que le conté un par de mentirijillas, le dije que era de un barrio que no era. Y nada, y empezamos a conocernos. Y luego rodando con él, pues me lo pasé bomba. Como todos rodajes, pues había días más fastidiados que otros, pero él siempre lo hacía muy divertido porque él confiaba mucho en el equipo. Y en la Juani casi todo el equipo éramos gente, o era nuestra primera peli, o no llevábamos muchas, porque, por ejemplo, el director de foto, Albert, yo creo que, no sé si era su primera gran peli,
pero era un tío muy joven también y yo creo que él lo hacía muy bien, ¿no? Esto de generar una atmósfera en la que nosotros volábamos y él nos iba dirigiendo, pero confiaba mucho en lo que proponíamos, en lo que queríamos hacer. Yo le consideraría uno de los grandes directores de la generación posterior a Saura, ¿no? La generación más menos en la que podía estar por edad, un poco menos Almodóvar y algunos más, pero él es un aire distinto, él es un hombre, es un gran artista en el sentido más completo de la palabra. Vigas Luna empezó diseñando muebles. Para poder enseñar los muebles aprendió vídeo. Con ese vídeo le llevó a la imagen y la imagen le llevó al cine y el cine le llevó a la pintura y la pintura a la fotografía. Era un artista completo que se expresaba por todos los vehículos y todos los soportes que pillaba. Era un tipo grande, era un hombre que era al mismo tiempo muy refinado y era capaz de oler la tierra y transmitir a ras de suelo cualquier emoción. Era un hombre que se conocía muy bien al ciudadano y era un bon vivant en el mejor sentido de la palabra. Siempre digo que Vigas Luna ha sido una bendición para Aragón desde muchos puntos de vista. Su relación con Aragón no es que nazca, pero sí que se fortalece mucho a partir de su relación con Celia Orós, una zaragozana militante. Digo que no es que nazca porque los antepasados maternos de Vigas Luna eran de Aragón y él siempre le tuvo un cariño a Aragón muy especial, pero claro, cuando se enamora de Celia Orós, que por cierto se enamora de ella y eso es algo que le distingue por la manera en que come ostras, entonces dice, bueno, o sea, se enamoró, esta mujer tiene que merecer la pena si come ostras de esta forma. Bueno, pues gracias a esa relación con Celia yo creo que se disparó ese afecto que le tenía a Aragón y de ahí pues que mostrara tanto interés en rodar Jamón aquí en Los Monegros, porque no es la única zona desértica de España donde pudo grabar Jamón, ¿no? La podía haber grabado en las Bardenas, por ejemplo, y eligió Los Monegros pues por su cercanía afectiva a Aragón. Entonces, claro, Jamón se ha convertido con el tiempo en una película referente, en una película mítica, y supo retratar el alma y la belleza de Los Monegros como nadie. O sea, es impresionante cómo están retratados los monegros ahí. O sea, que ya por la manera en que puso en el mapa del mundo a los monegros, gracias a Jamón, ya su aportación y hasta qué punto ha sido una bendición para Aragón, me parece que ya, solo por eso ya sería muy interesante. Vigas Luna, que tenía un lado muy erótico y una pulsión erótica muy potente, y tenía una pulsión religiosa y espiritual muy potente, esas dos facetas de su personalidad las proyectó en Aragón porque se le ocurrió revolucionar la Fronda de Flores, pero es que también se le ocurrió revolucionar un templo erótico, el Cabaret Ibérico del Plata, que él transformó totalmente respecto a la época del Plata hasta el año 92, cuando se cerró, y cuando se reabrió era otra cosa completamente distinta. El Plata se había introducido en el siglo XXI y tenía mucho de Vigas Luna, ¿no? Entonces, a mí me parece muy simbólico, ¿no? que fuera tan importante para dos templos, el templo erótico que es el Plata y el templo religioso que es la Basílica del Pilar, porque de alguna manera también retrata su personalidad, que tenía un lado espiritual y un lado relacionado con el erotismo, en cualquiera de los dos casos muy potentes. Y luego también pues, puso en marcha el taller Vigas Luna para descubrir y enseñar a nuevos talentos de cineastas. Es decir, que su presencia en Aragón ha sido completamente extraordinaria y bueno, pues el homenaje que le tributamos estos días yo creo que era lo mínimo, ¿no? que podíamos hacer por él. O sea, él lo que me dio es libertad y confianza. Entonces siempre he tratado de recordar cómo me sentía yo, o sea, para poder darme esa libertad trabajando con otras personas, para poder también dar ese espacio en el que con él era el modo de vida, o sea, iba implícito en su curro esta manera de estar, ¿no? Y como es cierto que en otros rodajes, en otras ocasiones yo no lo he tenido, pues siempre he pensado mucho en él y en su manera de trabajar para poder darme a mí esa libertad. Pues hoy estamos en este espacio
ofrece la Sala Cay Luzán. Hacemos la inauguración de Proyecto Aragón, cumplimos ya 11 años y hoy en esta inauguración hacemos un homenaje a un personaje muy vinculado a Aragón y al que le tenemos mucho cariño, que es Vigas Luna. Durante 7 años iba grabando lo que él llamaba un diario, que no era tal, pero grababa cosas, ¿no? Ponía la cámara aquí y una cena. Pues, ponía la cámara, tú no te dabas ni cuenta de que la ponía. Entonces había como 670 cintas y pensamos que sería una bonita idea hacer... Vigas quería hacer siempre una película verista, una película sin actores, de gente normal. Y pensamos que era la ocasión de que hiciese esa película con imágenes suyas, o sea, y la llamamos Vigas por Vigas porque son imágenes rodadas por él. ¿Sabes? Es una película que te hace estar como hora y media con él y conocerlo de otra forma. Porque a veces tenemos una idea equivocada de la gente pública, ¿no? De que son pues, de determinada forma y la película enseña a un Vigas pues, familiar y sencillo y divertido como era él. Es serie, pero lo que no ha variado ha sido su objetivo. Está Vicky como... La saben, pero yo creo que Proyecto Aragón sobre todo, y además es un proyecto de ciudad, sobre todo tú, imagino, por los sitios que se ha contado. Va sortir Huevos de Oro i és l'única reproducció que hi ha de l'autèntica del Dalí, que està al Museu Figueres.